Distinguidos estudiantes, un placer saludarlos y poder iniciar nuestra primera entrega de la asignatura Derecho Internacional Privado. En esta clase vamos a explicar cuál es el papel fundamental que cumple el Derecho Internacional Privado dentro de esta nueva etapa que es la era de la globalización. Como primer sistema tenemos cuáles son las distintas fuentes que emanan o que dan el nacimiento a esta importante rama del derecho, que es el derecho internacional privado, y cuál es el papel primordial que este derecho realiza o cumple en esta etapa, en esta época de la globalización, y especialmente en esta temporada que estamos pasando, una nueva etapa que jamás hemos vivido a nivel mundial, como es la etapa de la pandemia, donde el derecho internacional privado va a tomar otro campo absolutamente diferente, porque nos damos cuenta que un país solo no puede asistir en circunstancias en las que se están dando en la actualidad. Y más bien necesitamos esa integración, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel de países vecinos, sino que necesitamos un derecho internacional privado que rija a nivel mundial, donde todos estemos de acuerdo y hay una ley que nos vaya encaminando en qué es lo que se debe de hacer, cuáles son los parámetros que debemos seguir y cuál es la mejor manera de imponerlo a nivel internacional para que todas las personas salgan ganando en este sistema. Para eso les he preparado, compañeros, estudiantes, unas diapositivas con las que nos vamos a regir o nos vamos a ayudar y vamos a compartir en este momento. Como le había dicho ya, el módulo es el Derecho Internacional Privado. Soy el abogado Ángel Orellana. Como había dicho, el objetivo era analizar las distintas fuerzas jurídicas que emanan dentro del Derecho Internacional Privado para llegar al estudio de las leyes y tratados que rigen la situación jurídica de más de un Estado, para agilitar y regular los actos comerciales que se dan a nivel internacional. Tenemos las fuentes jurídicas del derecho internacional privado. Como ya habíamos dicho, las fuentes son de diferentes dimensiones. Tenemos las dimensiones convencional, la dimensión institucional, la dimensión autónoma y la dimensión transnacional. ¿Cuál es el rol que cumple el derecho internacional privado? ¿Y cuál es la importancia que tiene este derecho dentro de la sociedad? El derecho internacional tiene la característica de profundizarse en las relaciones internacionales de carácter privado. Y nos preguntamos aquí, ¿qué clase de relaciones? Las relaciones que toca el derecho internacional privado son muy diferentes a las que toca el derecho internacional público, porque son otras ramas del derecho. La del derecho internacional privado se dedica principalmente a las relaciones de familia y a las relaciones comerciales. Cómo se manejan las relaciones comerciales entre distintas fuentes. Puede ser entre personas naturales, puede ser entre personas naturales y jurídicas, puede ser entre empresas y compañías, y las soluciones que se pueden dar principalmente a los problemas que sucedan dentro de este ámbito de comercialización. También se puede tocar los problemas existentes dentro de la gerencia. Puede ser que una persona esté viviendo en los Estados Unidos. Como ya sabemos, mucha gente ahorita sale de nuestros países, van a buscar oportunidad en otras partes. Hay una inmigración grandísima que salió a los Estados Unidos. Entonces esa gente tiene propiedades aquí en el país. Y esa gente van a necesitar tarde que temprano lo que es la importancia del derecho internacional, porque ellos pueden dejar bienes a hijos que viven acá, o pueden dejar bienes hijos que están en los Estados Unidos. Entonces la repartición de esos bienes
ya ameritan la utilización de nuevas reglas, nuevas disposiciones, y esas disposiciones las tenemos reguladas dentro del derecho internacional privado. Uno de los papeles muy importantes que hay dentro del derecho internacional privado son los derechos humanos. Los derechos humanos, como dice, son el fenómeno que ilumina el derecho del orden en su interpretación y aplicación. Pues los derechos humanos son considerados inherentes a todos los seres humanos y transforman las exigencias judicial universal que los ordenamientos jurídicos están obligados a satisfacer. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que los derechos humanos son base, fuente y lógica, porque si es un derecho que todos tenemos, no importa dónde tú hayas nacido, no importa dónde tú estés, los derechos humanos son básicos y todo el mundo tiene que respetarlos. Es por eso que una de las fuentes básicas del derecho internacional la tomamos como fuente los derechos humanos internacional y sus respectivas normas que se han dado a nivel de todo el mundo. Uno de los principales tratados también tenemos el Tratado de Montevideo o el Código de Bustamante, que son una de las fuentes principales del derecho internacional privado. Pues nacen del acuerdo entre uno o más países para poder regir o lograr que todo el mundo se ponga de acuerdo a nivel de integración de la región. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Montevideo en 1889 y el Código de Bustamante en 1928. El Código Internacional Privado de Sánchez de Bustamante, en su artículo primero, manifiesta que todos los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales. Como les explicaba anteriormente, este es parte de los derechos humanos internacionales. Es decir, que cualquier persona, no importa dónde se encuentren, gozan en cualquier territorio de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales de dicho país. Aunque ahí en la segunda cláusula tampoco es tan concordante con la anterior, pues dice que cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás. Y cualquiera de esos estados puede, de tales casos, rehusar o subordinar el mismo ejercicio a los nacionales del primero. En este segundo párrafo del artículo primero le quita un poco la potestad del primero. Ese, para conocimiento de muchos tratadistas del derecho internacional, ese del segundo párrafo no debería estar ahí y no debería ser practicado dentro del derecho internacional privado porque le quita todas las voluntades del primero. Otra de los instrumentos importantísimos que ayudan al derecho internacional privado es la Conferencia de La Haya y los distintos convenios que se han formalizado dentro de ella. Tenemos el convenio de suprimiento de las exigencias y alegaciones de los documentos públicos extranjeros, firmado el 5 de octubre de 1961, que ayudan a muchísima gente para la legalización de los documentos públicos. Es decir, aquí se acuerdan las cuestiones de las apostillas de los documentos, que nos libran y nos ayudan a un sinnúmero de papeleos que teníamos que realizar. Por medio de los apostillados, hacemos válido un documento de un país para que el otro gobierno, el receptor, los analice y los haga valideros. Entonces nos ahorramos mucho tiempo y burocracia en la que antes se debían y perdíamos muchísimo tiempo, no solamente el tiempo, se perdía el dinero y se perdía muchas
cuestiones que se la podían hacer de una manera más rápida, de una manera más eficiente, y con este convenio se ayuda de una bastante. Otro de los convenios tenemos el de la sustracción de los derechos a los menores. En esta temporada, cuando habían los problemas de los niños que eran llevados de un país a otro, en este convenio que se firma el 25 de octubre de 1980, se regula una serie de aspectos en los cuales la sustracción internacional de menores se hace una prioridad y se hace una ley universal para que sean tratados por todos los estados que firman el tratado en la conferencia de La Haya. También tenemos el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación de materia de adopción internacional, firmado el 25 de mayo de 1993. Así, una serie de instrumentos que se han firmado de acuerdo entre países o regiones que han hecho posible la evolución del derecho internacional privado, más que todo en las ciudades europeas. En Europa se ha adelantado mucho, aunque los países latinoamericanos no nos hemos quedado atrás, y después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los tratados que se han venido formando, todos los tratados que se han venido realizando, hemos avanzado de a poco, pero hemos ido formando parte de lo que es la trama del derecho internacional privado, y como miembros de ellos vamos evolucionando paulatinamente. Otras fuentes convencionales del derecho son las CIDI, o las Convenciones Interamericanas sobre Arbitraje Comercial Internacional, ratificada en 1998. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de la Sentencia y Laudos Arbitrales Extranjeros, realizadas en 1998 también, y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros estados, que entra en vigor el 23 de julio de 1995, un tratado muy avanzado ya a nivel de lo que es el tratado entre la empresa privada y los estados, o sea, los distintos gobiernos. También tenemos la Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, ratificada el 20 de marzo de 1988. También tenemos la Convención Americana sobre la Restitución Internacional de Menores desde el 12 de agosto de 1989. Y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, ratificada el 12 de agosto de 1989. Así, estas son las fuentes principales que tenemos sobre el derecho internacional privado, cuyo principal objetivo, como le habíamos dicho, es ver cuáles son esas fuentes que se han realizado y su aplicación en el derecho internacional privado actual, para poder entender todas estas fuentes. Es necesario adentrarnos mucho en los diferentes autores que en la actualidad están dándonos, más que todo en lo que es Latinoamérica. Las normas del derecho internacional privado en Ecuador están dispersas y puestas en distintos instrumentos dentro de nuestro Código Civil, nuestro Código Orgánico General de Procesos, en el Código Penal, en los tratados, en el Código de Comercio, en muchísimos códigos ya consta prácticamente parte de los tratados que se han dado a nivel internacional. Las fuentes de dimensiones convencionales son las fuentes de dimensiones autónomas, son las que salen del gobierno propio, es decir, son las fuentes que son las fuentes de derecho autónomo, son las que emanan de cada gobierno. Como tarea, voy a sugerirles
que se realicen un breve análisis del Código de Derecho Privado de Bustamante para que escojan 2 artículos que más le llaman la atención y hagan grupos de 5 personas para que entre ellos analicen cada uno de esos 2 artículos. Escogen 2 artículos que más le llamen la atención y lo analizan. Les dejo abajo, aquí está el link donde aparece el Código de Bustamante, donde todos pueden acceder. Es un link de forma gratuita, ustedes entran y ahí está, y lo analizan. Los 2 artículos que más les llamen la atención de dicho código lo pueden sugerir y lo pueden analizar. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí de lo que hemos analizado? Máster, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Le saluda Freddy Lima. Claro que sí. Tengo una pregunta y al mismo tiempo, en verdad, es un gusto aprender un poquito más sobre derecho internacional. Uno queda muy ilustrado y en verdad, la siguiente pregunta va enfocada precisamente, ¿el derecho internacional privado está por encima de las normas nacionales, Máster? Me gustaría saber. El derecho internacional privado, a ser una norma supranacional, es decir, una norma firmada por los países tratantes, sí está por encima del derecho nacional. Sí está por encima de las normas del derecho internacional. Pues es una norma, es un tratado que va por sobre las normas nacionales y tiene que ser respetado por todos los países. Ok, perfecto. Muy bien. Hasta aquí ha sido mi intervención. Les dejo la bibliografía en la que me ha sido de ayuda y espero para las próximas clases poder tratar cuáles son las prácticas que se están dando en la actualidad con dicho derecho internacional privado. Muchísimas gracias por la atención. Espero verlos la próxima semana y que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Máster. Saludos. Ángelo.